El suave ronroneo del Porsche 911 GT3 resonaba por las calles de un exclusivo barrio de Madrid, mientras Diego ajustaba sus gafas de sol de diseño. Su reflejo en el retrovisor le devolvía la imagen de un hombre de 28 años con facciones impecables, pero con una mirada vacía. Su teléfono de última generación vibró sobre la consola. Correspondencia importante recibida. Diego frunció el ceño, pisando el acelerador. El viento azotaba su pelo perfectamente peinado mientras zigzagueaba entre el tráfico, como si pudiera escapar de aquel mensaje y de lo que pudiera significar. Una valla publicitaria gigante captó su atención. Ricardo Castillo anuncia una fusión multimillonaria. La foto austera de un hombre de mediana edad le devolvía la mirada. Diego pisó el acelerador a fondo, superando el límite de velocidad. Al llegar a su ático, el silencio lo recibió. Las paredes blancas, decoradas con obras de arte carísimas, parecían burlarse de su soledad. Se sirvió un whisky de alta gama, Snow. Contemplando la ciudad a través de la ventana panorámica, un sobre de color crema descansaba sobre la mesa de centro, destacando contra la decoración minimalista. Diego lo miró fijamente durante un largo rato, antes de abrirlo con dedos vacilantes. Está cordialmente invitado a celebrar el matrimonio de Ricardo Castillo y las palabras danzaban ante sus ojos. El vaso de whisky tembló en su mano y lo apuró de un solo trago. Un recuerdo lo transportó 15 años atrás. Diego, con 13 años, vestido de negro, de pie frente a un ataúd cubierto de flores. A su lado, Ricardo permanecía impasible, una mano en el hombro de su hijo, pero con la mirada fija en su teléfono. «Papá», susurró Diego con voz temblorosa. «Mamá no va a volver, ¿verdad?» Ricardo finalmente miró a su hijo, sus ojos enrojecidos pero secos. «No, Diego, no lo hará, pero ahora debemos ser fuertes». Antes de que Diego pudiera responder, el teléfono de Ricardo vibró, y con una mirada de disculpa, se alejó para contestar, dejando a Diego solo frente al féretro de su madre. Volviendo de golpe al presente, Diego se tambaleó hasta el bar y se sirvió otra copa. El líquido ámbar le quemó la garganta, pero no pudo borrar el dolor del recuerdo. Otro recuerdo se abrió paso a la fuerza. Diego, con 16 años, recibiendo un trofeo de tenis por el primer puesto. Las gradas estaban llenas, pero el asiento reservado para Ricardo permanecía vacío. En el vestuario, después, Diego encontró una breve nota. «Felicidades, hijo. Siento no haber podido estar. Reunión importante. Papá». El trofeo acabó olvidado en una caja, junto a innumerables recuerdos de momentos no compartidos. Diego cogió su teléfono, sus dedos flotando sobre el número de Ricardo. Por un momento, dudó. Luego la ira y el dolor rugieron de nuevo. Lanzó el teléfono al sofá y se centró en la invitación. Con un gesto brusco, arrugó el costoso papel y lo tiró a su papelera de diseño minimalista. «Al diablo», murmuró, cogiendo de nuevo el teléfono. «Oye, Javier, ¿salgamos esta noche?» «¿A ese club nuevo?» «Sí». «Trae a las chicas». Horas más tarde, Diego se encontraba en una discoteca exclusiva de Madrid, rodeado de modelos y celebridades. La música retumbaba, las luces parpadeaban y el champán fluía libremente. Sonreía y coqueteaba, pero su mirada permanecía distante. Una modelo rubia se inclinó, susurrándole al oído. «¿Pareces triste, Diego? ¿Quieres hablar?» Por un momento, Diego lo consideró, pero luego forzó una sonrisa seductora. «¿Triste yo?» «Imposible, y menos estando contigo», la atrajo hacia él, ahogando sus pensamientos en otra copa de champán. La noche avanzó, y Diego se perdió más profundamente en la fiesta. Cada copa, cada risa forzada, cada coqueteo vacío era un intento de llenar el creciente vacío en su pecho. Pero cuanto más lo intentaba, más vacío se sentía. Cuando el sol comenzó a salir, Diego se encontró de nuevo en su ático vacío. Se tambaleó hasta el lujoso baño, mirando su reflejo en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada parecía un extraño. Ojos rojos, pelo revuelto, una sombra del joven prometedor que una vez fue. Sus ojos se posaron en una foto enmarcada en una estantería. En ella, un Diego más joven sonreía entre Ricardo y su madre. Fue el último cumpleaños que pasaron juntos antes de que la enfermedad se llevara a su madre y el trabajo consumiera a su padre.
con manos temblorosas. Diego cogió la foto. Sus dedos recorrieron el rostro sonriente de su madre y por un momento sintió el peso de su ausencia como si fuera ayer. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, aterrizando en el cristal del marco. «¿Por qué nos dejaste, mamá?», susurró en el silencio del apartamento. «¿Por qué eligió el trabajo en lugar de a mí?». Diego se arrastró hasta su cama king size, aún aferrado a la foto, mientras el sueño lo vencía. Los recuerdos y los sueños se entremezclaban. Veía a su madre sonriendo, llamándolo para darle un abrazo. Veía a Ricardo alejándose, de espaldas, y se veía a sí mismo, atrapado entre los dos, incapaz de alcanzar a ninguno. La invitación arrugada en la papelera parecía susurrar promesas de un futuro diferente, de puentes que podrían reconstruirse. Pero Diego, en su terquedad y dolor, eligió ignorar esa llamada, prefiriendo hundirse más en el consuelo ilusorio de su vida hueca. El sol se alzaba sobre Madrid, prometiendo un nuevo día, pero para Diego era solo un día más que llenar con distracciones vacías, huyendo de un pasado que se negaba a permanecer enterrado y de un futuro que temía enfrentar, mientras el resto del mundo despertaba a otro día de posibilidades. Diego Castillo, heredero de un imperio y hambriento de afecto, permanecía atrapado en su jaula dorada, incapaz de volar hacia la libertad que el perdón y la reconciliación podían ofrecer. La invitación de boda, arrugada y olvidada, era más que un trozo de papel, era un símbolo de todas las decisiones no tomadas, todas las palabras no dichas y todos los abrazos nunca dados. Y mientras Diego se hundía en un sueño inquieto, el mundo seguía girando, indiferente a la guerra que se libraba en el corazón de un hombre dividido entre el miedo al cambio y el anhelo desesperado de conexión. El Porsche de Diego se deslizaba por las calles de Madrid, el rugido del motor ahogando los sonidos de la ciudad. Sus ojos, ocultos tras unas costosas gafas de sol, apenas registraban el paisaje cambiante a su alrededor. Los opulentos edificios daban paso a estructuras más modestas, luego a barrios deteriorados que se aferraban a las laderas de las colinas. Estaba perdido, tanto literal como figuradamente. «Estúpido GPS», murmuró, golpeando el salpicadero. La fiesta en la mansión de su amigo debería haber empezado hacía una hora, pero Diego no tenía ni idea de dónde estaba. Fue entonces cuando las vio, dos niñas, poco más que sombras en la tenue luz de un callejón, sentadas en la acera agrietada. La más pequeña, que no podía tener más de 4 años, se aferraba a un oso de peluche maltrecho. La mayor, quizás de 6, sostenía un vaso de plástico, extendiéndolo ocasionalmente hacia los pocos peatones que pasaban. Diego redujo la velocidad. Algo en esa escena retuvo su atención, detuvo el coche, ignorando las miradas curiosas y envidiosas de los lugareños. Las niñas lo notaron de inmediato. La mayor se levantó, tirando de su hermana. Vacilantes, se acercaron al reluciente coche, un duro contraste con el mundo que las rodeaba. «Señor, ¿tiene algo de cambio?». La voz de la niña mayor era suave, casi un susurro. Diego bajó la ventanilla, examinándolas más de cerca. Su corazón se encogió ante los detalles que la distancia había ocultado. La niña mayor tenía unos ojos grandes y expresivos, de un marrón profundo que le recordaba a alguien, aunque no podía precisar a quién. Su pelo oscuro estaba enredado y sucio, colgando en rizos desiguales alrededor de sus delgados hombros. Llevaba una camiseta descolorida, demasiado grande para su pequeño cuerpo, y unos pantalones cortos rotos que apenas se sostenían en su cintura. La niña más pequeña se escondía parcialmente detrás de su hermana, aferrando el osito de peluche como si fuera un escudo. Sus ojos, de un sorprendente azul, estaban muy abiertos por el miedo y la curiosidad. Llevaba un vestido que alguna vez debió ser rosa, pero que ahora era gris por la suciedad. «¿Cómo te llamas?», se oyó preguntar Diego, su voz más suave de lo habitual. La niña mayor dudó, mirando a su alrededor como si buscara el permiso de alguien. «Sofía», respondió finalmente, «y esta es mi hermana, Clara». Diego sintió algo desconocido en su pecho, una emoción que no podía nombrar. «¿Dónde están vuestros padres?». «Padres». Sofía bajó la mirada, sus dedos apretando el vaso de plástico. «Nuestra mamá fue a buscar trabajo. Han pasado 3 días.
El pesado silencio que siguió estaba cargado de implicaciones que Diego no quería considerar. ¿Tenéis hambre? Las palabras escaparon de su boca antes de que pudiera pensar. Los ojos de Sofía se iluminaron por un momento, pero la desconfianza pronto regresó. «Se supone que no debemos ir con extraños», murmuró. Diego sintió una punzada de admiración. Aquí estaba una niña hambrienta y sin hogar, recordando las reglas de seguridad. «Es cierto», asintió. «¿Qué tal esto? Iré a esa cafetería de allí y os traeré algo. Podéis quedaros aquí, donde es seguro». A Sofía consideró la oferta por un momento y luego asintió lentamente. Minutos después, Diego regresó con bolsas llenas de bocadillos, patatas fritas y refrescos. Los ojos de las niñas se abrieron como platos ante la cantidad de comida. «¿Todo esto para nosotras?», habló Clara por primera vez, su voz pequeña e incrédula. Diego asintió, sintiendo una oleada de emoción mientras las niñas devoraban la comida como si pudiera ser la última. Y tal vez, pensó sombríamente, podría haberlo sido. Mientras las niñas comían, Diego las observaba, con el corazón en un puño. Una parte de él quería volver a su coche y escapar, regresar a su mundo de fiestas y lujo donde los niños hambrientos en las calles eran solo titulares ocasionales, pero otra parte, una parte que apenas reconocía, no podía abandonarlas. ¿Y tenéis dónde dormir?», se encontró preguntando. Sofía, con la boca llena de patatas, señaló hacia el callejón. Diego siguió su mirada y vio un trozo de cartón apoyado contra una pared. Su estómago se retorció. ¿Y si os llevara a un lugar seguro solo por esta noche? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Las niñas intercambiaron una mirada. Clara se agarró al brazo de su hermana con los ojos azules llenos de miedo. «No os haré daño, lo prometo. Solo quiero ayudar», se apresuró a decir Diego. Sofía estudió su rostro durante un largo momento. Diego sintió como si esos ojos marrones pudieran ver a través de él, evaluando cada intención. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero solo por esta noche». El alivio que sintió Diego fue inesperado y abrumador. Ayudó a las niñas a subir al coche, notando lo pequeñas y frágiles que se veían contra los asientos de cuero, conduciendo de regreso hacia la parte más rica de Madrid. Diego no podía evitar mirar por el retrovisor cada pocos segundos. Sofía sostenía a Clara cerca, ambas mirando por las ventanillas con una mezcla de miedo y asombro. Diego no tenía idea de lo que estaba haciendo, ni idea de por qué le importaba. Todo lo que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, el vacío dentro de su pecho se sentía un poco menos vasto. Cuando llegaron a su ático, las niñas se quedaron boquiabiertas. Clara se aferró a la mano de Sofía, con los ojos enormes, mientras contemplaba el lujoso vestíbulo. «¿Usted vive aquí, señor?», preguntó Sofía, su voz un susurro reverente. Diego asintió, de repente consciente de cada objeto caro, cada obra de arte, cada centímetro de privilegio y exceso en su hogar. «Podéis daros un baño si queréis», ofreció, mostrándoles el baño principal. «Hay toallas limpias allí». Las niñas miraron la enorme bañera como si fuera una piscina. Clara soltó una pequeña risita, la primera que Diego le oía mientras las niñas se bañaban. Diego rebuscó en sus armarios, encontrando unas viejas camisetas que podrían servir como camisones improvisados. También preparó la habitación de invitados, sintiéndose extrañamente nervioso cuando Sofía y Clara salieron del baño, limpias y con el pelo mojado. Parecían niñas completamente diferentes. Diego sintió un nudo en la garganta al ver sus rostros claramente por primera vez, libres de la suciedad de la calle. «Debéis estar cansadas», dijo suavemente. «Hay una cama preparada para vosotras allí». Las niñas lo siguieron a la habitación de invitados. Sus ojos se abrieron como platos ante la cama king size. «¿Todo esto para nosotras?», preguntó Clara incrédula. Diego asintió. Una oleada de emoción que no podía explicar lo invadió. «Que durmáis bien», dijo, girándose para irse. «Señor». La voz de Sofía lo detuvo. «Gracias». Diego tragó saliva, incapaz de responder. Cerró la puerta silenciosamente detrás de él y caminó hacia la sala de estar, desplomándose en el sofá. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué le importaban tanto estas niñas que apenas conocía? ¿Y qué haría por la mañana?
Mientras el anochecer se cernía sobre Madrid, Diego Castillo, el playboy rico y despreocupado, se encontraba en un territorio desconocido. Por primera vez en años, le importaba algo más que él mismo, y eso le asustaba más que cualquier otra cosa. El amanecer encontró a Diego sentado en el balcón de su ático, una taza de café intacto enfriándose a su lado. Sus ojos estaban fijos en la ciudad que despertaba abajo, pero su mente estaba en la habitación de invitados, donde dormían Sofía y Clara. La invitación de boda arrugada yacía en la mesa de centro, un recordatorio silencioso del evento que estaba decidido a ignorar. Entonces, una idea lo golpeó como un rayo. ¿Y sí? Murmuró para sí mismo, un plan loco formándose en su mente. Llevar a las niñas a la boda sería lo último que su padre esperaría. Sería el shock perfecto, la forma ideal de arruinar el día perfecto de Ricardo. Pero tan pronto como el pensamiento cruzó su mente, una ola de culpa lo barrió. Usar a niñas inocentes para su mezquina venganza. ¿Realmente había caído tan bajo? El sonido de unos pasos suaves lo sacó de sus pensamientos. Sofía apareció en el umbral, todavía somnolienta pero alerta. «Buenos días, señor», dijo tímidamente. «Buenos días, Sofía», respondió Diego, forzando una sonrisa. «¿Dormiste bien?» Ella asintió, sus ojos escaneando la vista de la ciudad. «Nunca he dormido en una cama tan blanda», confesó. El corazón de Diego se encogió. Antes de que pudiera detenerse, las palabras salieron a borbotones. «¿Y si pudierais dormir en camas blandas todos los días?» Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Qué quiere decir?» Diego respiró hondo. «Ahora o nunca. Tengo una propuesta para ti y para Clara. Hay un gran evento en unos días, una boda. Si venís conmigo, os prometo que tendréis buena comida, ropa nueva y un lugar seguro donde quedaros por un tiempo». Sofía lo estudió con una mirada demasiado sabia para su edad. «¿Por qué? ¿Por qué quiere ayudarnos?» La pregunta tomó a Diego por sorpresa. ¿Por qué, de hecho? No podía admitir sus motivos egoístas, no a esta niña que ya había sufrido tanto. «¿Por qué? Porque es lo correcto», respondió finalmente, sorprendido de encontrar que una parte de él realmente lo creía. Sofía pareció considerarlo por un momento. «Tengo que hablar con Clara», dijo al fin. Diego asintió, viéndola irse. Se preguntó cuándo fue la última vez que había tomado una decisión tan importante como la que esta niña de 6 años estaba a punto de tomar. Minutos después, Sofía regresó con Clara, quien todavía se aferraba a su gastado oso de peluche. «Aceptamos», anunció Sofía, su pequeña voz firme. «Pero tenemos una condición». Diego arqueó una ceja, curioso. «¿Cuál?» «Si queremos irnos en cualquier momento, nos dejará marchar. ¿Lo promete?» La madurez y la precaución en la voz de Sofía hicieron que el corazón de Diego doliera. «Lo prometo», dijo solemnemente. Con el acuerdo sellado, los siguientes días pasaron volando en un torbellino de preparativos. Diego llevó a las niñas de compras, observando con una mezcla de diversión y tristeza cómo sus rostros se iluminaban con cada prenda nueva y limpia. En el salón de belleza, Clara se rió mientras la estilista le rizaba el pelo rubio, mientras Sofía observaba con los ojos muy abiertos cómo le lavaban y cortaban el pelo oscuro. Durante las comidas, Diego observaba a las niñas saborear cada bocado, como si cada comida pudiera ser la última. Se encontró deseando poder borrar los recuerdos de hambre y privación que claramente las atormentaban. Pero a medida que se acercaba el día de la boda, el conflicto interno de Diego crecía. Una parte de él todavía veía a las niñas como peones en su plan de venganza contra su padre. Sin embargo, otra parte, una parte que crecía con cada sonrisa de Clara y cada mirada pensativa de Sofía, comenzaba a preocuparse genuinamente por su bienestar. La noche antes de la boda, mientras las niñas dormían, Diego se encontró mirando su reflejo en el espejo del baño. «¿Qué estás haciendo?», se murmuró a sí mismo. «No son juguetes, no son armas para usar contra tu padre». Pero entonces la imagen de Ricardo, siempre ausente, siempre priorizando el trabajo sobre la familia, brilló en su mente. La ira y el dolor que había reprimido durante años amenazaban con abrumarlo. «Se lo merece»,
le dijo a su reflejo, con los puños apretados. Merece aprender lo que realmente importa en la vida. Aferrándose a esa endeble justificación, Diego se fue a la cama, sus sueños una mezcla confusa de sonrisas infantiles y la mirada desaprobadora de su padre. En la mañana de la boda, Diego ayudó a Sofía y Clara a ponerse sus nuevos vestidos. Mientras peinaba el cabello de Clara, notó que Sofía lo observaba en el espejo. «¿Está bien, señor?», preguntó en voz baja. Diego forzó una sonrisa. «Claro, ¿por qué no iba a estarlo?». Sofía se encogió de hombros, pero sus ojos revelaron que no estaba convencida. «Parece triste». Un nudo se formó en la garganta de Diego. ¿Cómo podía esta niña ver a través de él tan fácilmente? «Solo estoy pensando», respondió vagamente mientras se dirigían al coche. Diego sintió el peso de sus acciones más pesadamente que nunca. Realmente estaba a punto de usar a estas niñas inocentes como piezas en su venganza. Sin embargo, al mismo tiempo, no les estaba ofreciendo una oportunidad de una vida mejor. Con Sofía y Clara acomodadas en el asiento trasero, vestidas como pequeñas princesas, Diego arrancó el motor mientras conducía hacia la iglesia. No podía evitar preguntarse si estaba cometiendo el mayor error de su vida, o, paradójicamente, haciendo algo verdaderamente bueno por primera vez. El conflicto en su corazón era tangible, pero ya no había vuelta atrás, para bien o para mal. Diego estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la de todos los demás, y mientras la iglesia se cernía en el horizonte, solo podía esperar que, de alguna manera, todo terminara bien. El sonido de las risas infantiles resonaba en el lujoso centro comercial, un llamativo contraste con el ambiente por lo demás austero. Diego observaba con una mezcla de diversión e incomodidad cómo Sofía y Clara corrían de escaparate en escaparate, con los ojos muy abiertos ante el brillo y el glamour que nunca habían experimentado. «Mira, Sofía», exclamó Clara, señalando un vestido rosa brillante. «Es como el de la princesa de la película». Sofía sonrió a su hermana menor, pero Diego notó una sombra cruzando sus ojos, la mirada de alguien obligado a crecer demasiado rápido. «Vamos, chicas», llamó Diego, intentando mantener un tono ligero. «Podéis elegir lo que queráis». Las palabras apenas habían salido de su boca cuando se dio cuenta de su impacto. Clara chilló de alegría, pero Sofía se congeló, mirando a Diego con una mezcla de desconfianza y esperanza. «¿Cualquier cosa?», preguntó, su voz apenas un susurro. Diego tragó saliva, sintiendo la gravedad de lo que acababa de decir. Sí, cualquier cosa. En las horas que siguieron, Diego observó cómo las niñas se transformaban, vestidos elegantes, zapatos brillantes, pequeñas tiaras y delicados collares, todo lo que dos niñas pequeñas podían soñar. Pero fueron las pequeñas cosas las que realmente lo golpearon. Clara lloró de alegría al recibir un nuevo oso de peluche. Abrazándolo como si fuera el tesoro más preciado de la tierra, Sofía, por otro lado, estaba fascinada con un simple peine, pasando los dedos por sus dientes con reverencia. «Mamá solía peinarme todas las noches», murmuró Sofía, casi para sí misma. Antes de... No terminó la frase, no era necesario. Diego sintió que se le encogía el corazón. «¿Qué le pasó a vuestra madre?», se encontró preguntando, su voz suave. Sofía miró a Clara, que estaba ocupada probándose zapatos de princesa. Antes de responder, dijo que iba a buscar trabajo, que volvería enseguida. Pero ha pasado tanto tiempo. Una ola de culpa se estrelló contra Diego. Aquí había dos niñas vulnerables, abandonadas, y él estaba pensando en usarlas para su mezquina venganza. Pero entonces la imagen de su padre afloró en su mente, siempre ausente, siempre anteponiendo el trabajo. Quizás se justificó. Esta era una lección que Ricardo necesitaba aprender. El resto del día fue un torbellino de actividades. Peluquería, manicura, incluso un ligero maquillaje para las niñas. Diego observaba, cautivado, cómo Sofía y Clara se transformaban en pequeñas princesas. En el salón, mientras una estilista rizaba el pelo de Clara, Sofía se volvió hacia Diego. «¿Por qué hace todo esto por nosotras?», preguntó, su mirada penetrante fija en él. Diego dudó. ¿Cómo podía explicarle sus complicados motivos a una niña? «Quiero ayudar», dijo finalmente, sintiéndose hipócrita.
Sofía lo estudió durante un largo momento antes de asentir lentamente. «Gracias», dijo simplemente. Pero había una profundidad en sus palabras que hizo que Diego se sintiera aún más culpable. A medida que avanzaba el día, Diego se sentía cada vez más encantado por las niñas. Clara, con su asombro infantil y su risa contagiosa, le recordaba una época más simple, cuando era joven y el mundo parecía lleno de magia. Sofía, con su madurez impropia de su edad y su mirada observadora, despertó en él un instinto protector que nunca supo que tenía. Durante la cena, en un restaurante de lujo, Diego observó a las niñas saborear cada bocado de comida gourmet como si pudiera ser su última comida. El contraste entre el lujo que las rodeaba y la evidente privación que las niñas habían sufrido le revolvía el estómago. «¿Habéis disfrutado del día?», preguntó Diego tratando de mantener un tono optimista. Clara asintió con entusiasmo, con la boca manchada de helado de chocolate. Sofía, sin embargo, miró a Diego con una expresión seria. «Ha sido el mejor día de nuestras vidas», dijo en voz baja. Pero, incitó Diego, sintiendo que su corazón se aceleraba. «No durará, ¿verdad?», concluyó Sofía, sus ojos reflejando una comprensión dolorosa demasiado profunda para su corta edad. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Cómo podía decirle que sí, que todo esto era temporal, que las estaba usando para sus propios fines egoístas? «Disfrutemos del momento, ¿vale?», dijo finalmente, odiándose a sí mismo por esquivar la pregunta. Esa noche, de vuelta en el ático, Diego arropó a las niñas en la cama. Clara se durmió casi al instante, aferrada a su nuevo oso de peluche. Sofía, sin embargo, permaneció despierta, con los ojos fijos en Diego. «Gracias por hoy», susurró. «Has hecho muy feliz a Clara». Diego sintió un nudo en la garganta. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Estás feliz?». Sofía dudó. «Estoy agradecida», respondió finalmente. «¿Pero qué? Me da miedo lo que pasará después, cuando todo esto termine». Las palabras de Sofía golpearon a Diego como un tren. Se encontró incapaz de responder. Solo pudo darle un beso suave en la frente a la niña antes de salir de la habitación. Solo en la sala de estar. Diego se sirvió un generoso vaso de whisky. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía siquiera considerar usar a estas niñas inocentes en su juego de venganza? Pero entonces la imagen de la invitación de boda de su padre parpadeó en su mente. Años de ira y dolor reprimidos amenazaban con asfixiarlo. Diego pasó una noche en vela, dividido entre su conciencia y su deseo de venganza. Cuando el sol finalmente salió, había tomado una decisión, para bien o para mal. Llevaría a Sofía y Clara a la boda. Sin embargo, mientras se preparaba para el gran día, Diego no podía quitarse la sensación de que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. El Porsche de Diego se detuvo suavemente frente a la imponente iglesia. Por un momento, se quedó quieto, con las manos aferradas al volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. En el asiento trasero, Sofía y Clara estaban sentadas en silencio, con los ojos muy abiertos ante la grandeza del edificio. «Recordad», dijo Diego con la voz tensa, «sois mis invitadas especiales. No os separéis de mí, ¿de acuerdo?». Sofía asintió solemnemente, mientras Clara se agarraba de la mano de su hermana. Diego respiró hondo, tratando de calmar su corazón acelerado. Era ahora o nunca. Al abrir la puerta del coche, el parloteo de los invitados que llegaban inundó el interior previamente silencioso. Diego ayudó a las niñas a bajar, notando lo pequeñas y vulnerables que se veían con sus elegantes vestidos. Por un breve momento, consideró dar la vuelta y huir, pero era demasiado tarde. Los primeros susurros comenzaron en el momento en que pusieron un pie en la acera. Las cabezas se giraron, miradas curiosas y confusas siguieron al trío mientras se dirigían hacia la entrada de la iglesia. Diego podía oír los murmullos. ¿Quiénes son esas niñas? ¿Diego, el playboy, con 2 crías? ¿Qué está pasando? ¿Podrían ser sus hijas? Dios mío, qué escándalo. Diego mantuvo la cabeza alta, guiando a Sofía y Clara con una mano suave en sus espaldas. Podía sentir a Sofía tensarse bajo su toque, sus ojos vigilantes observándolo todo a su alrededor.
Clara, por el contrario, parecía encantada con la atención, una pequeña sonrisa en sus labios. Al entrar en la iglesia, el murmullo se hizo más fuerte. Los invitados elegantemente vestidos detuvieron sus conversaciones para mirar la inesperada llegada. Diego sintió una mezcla de satisfacción y aprensión al ver la conmoción en los rostros de la alta sociedad madrileña. Entonces vio a su padre. Ricardo Castillo estaba de pie en el altar, hablando con el sacerdote. Al oír el repentino silencio que cayó sobre la iglesia, se giró. Sus ojos primero encontraron los de Diego, y una mezcla de sorpresa e irritación cruzó su rostro. Pero luego su mirada se posó en las niñas. El mundo pareció congelarse. Ricardo palideció, sus ojos fijos en Sofía. Era como si hubiera visto un fantasma. Su boca se abrió ligeramente, las palabras muriendo en sus labios. Diego observaba, paralizado, como un torbellino de emociones se dibujaba en los rasgos de su padre. Conmoción, reconocimiento, miedo y... ¿culpa? Sofía, sintiendo la intensidad de la mirada de Ricardo, se encogió ligeramente detrás de Diego, pero no apartó la vista. Su joven rostro curioso. El momento se rompió con la llegada de la novia. Carolina, radiante con su vestido blanco, se detuvo abruptamente ante la escena. Sus ojos se entrecerraron hacia Diego, luego se abrieron de par en par al ver a las niñas. «¿Qué está pasando aquí?», siseó, su voz baja pero erizada de tensión. Ricardo pareció salir de su trance. Parpadeando rápidamente, se volvió hacia Carolina, forzando una sonrisa. «Nada, cariño, solo una sorpresa inesperada». Pero sus ojos seguían desviándose hacia Sofía, como si no pudiera evitarlo. La ceremonia comenzó, pero la tensión crepitaba en el aire. Diego llevó a las niñas a un banco de primera fila, consciente de las miradas que lo seguían. Podía ver a su padre en el altar, tratando de concentrarse en las palabras del sacerdote, pero su mirada seguía desviándose hacia Sofía. Clara, ajena a la tensión, estaba embelesada por la belleza de la iglesia. Susurraba emocionada a Sofía sobre las coloridas vidrieras y las elaboradas flores. Sofía, sin embargo, permaneció en silencio, sus ojos moviéndose entre Diego y Ricardo. A medida que avanzaba la ceremonia, los invitados comenzaron a susurrar entre ellos. «¿Quiénes son esas niñas? ¿Por qué el novio parece tan alterado? Esto tiene que ser una jugarreta de Diego, siempre ha sido un problemático». Diego hizo todo lo posible por ignorar los comentarios, manteniendo su expresión neutral. Por dentro, sin embargo, era un torbellino. La reacción de su padre no era exactamente la que esperaba. Algo más estaba pasando, algo que aún no podía descifrar. Cuando llegó el momento de los votos, Ricardo vaciló. Sus ojos se encontraron con los de Diego. Luego se desviaron hacia Sofía. Por un segundo, pareció que podría detenerlo todo. Pero luego, con un esfuerzo visible, se volvió hacia Carolina y comenzó sus promesas. Carolina, a su vez, lanzaba miradas furtivas hacia Diego y las niñas mientras recitaba sus votos. Su voz temblaba ligeramente, la confusión y la irritación evidentes. Finalmente, el sacerdote los declaró marido y mujer. El aplauso que siguió fue vacilante, como si los invitados no estuvieran seguros de si celebrar o no. Mientras los recién casados caminaban por el pasillo, Ricardo se detuvo brevemente al pasar junto a Diego y las niñas. Sus ojos encontraron de nuevo los de Sofía, una emoción fugaz cruzando su rostro. «Tenemos que hablar», le susurró a Diego, su voz baja y urgente. Diego asintió, sintiendo tanto triunfo como aprensión. Su plan había funcionado. En cierto modo, había interrumpido el día perfecto de su padre, pero la reacción de Ricardo insinuaba que había mucho más en esta historia de lo que Diego había anticipado. Mientras los invitados se preparaban para la recepción, Diego sintió que Sofía tiraba de su manga. «Ese hombre», dijo con su voz pequeña pero clara, «¿por qué no dejaba de mirarme así?». Diego tragó saliva, sin saber cómo responder. «No lo sé, Sofía», dijo finalmente, «pero lo averiguaremos». Sacando a las niñas de la iglesia, Diego no podía quitarse la sensación de que había abierto la caja de Pandora. Pasara lo que pasara a continuación, sabía que nada volvería a ser igual. El sol brillaba intensamente afuera, un duro contraste con la pesada atmósfera de la iglesia. Diego respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir.
La verdadera tormenta. Sabía, apenas estaba comenzando, la recepción de la boda estaba en pleno apogeo en el lujoso salón del hotel. Las copas de champán tintineaban, las risas elegantes resonaban y la orquesta tocaba suavemente de fondo. Para Diego, sin embargo, todo se sentía distante, como si lo estuviera viendo desde detrás de un cristal empañado. Sus ojos estaban fijos en su padre, Ricardo, que circulaba entre los invitados con una sonrisa forzada. Su nueva esposa, Carolina, del brazo. Pero Diego notó las miradas furtivas que Ricardo seguía lanzando hacia Sofía y Clara, que estaban sentadas en una mesa cercana. Absortas por los elaborados pasteles que tenían delante, durante una de estas miradas, Ricardo finalmente captó la de Diego, con un asentimiento casi imperceptible. Se excusó de un grupo de invitados y se dirigió a un rincón más apartado del salón. Diego entendió la señal y lo siguió. «¿Pero qué demonios crees que estás haciendo?», siseó Ricardo en cuanto estuvieron fuera del alcance del oído. Su rostro estaba rojo, una vena latiendo en su sien. Diego se cruzó de brazos, manteniendo su rostro neutral, saludando a mi padre en su boda. «¿No es lo que querías?». Ricardo lanzó una rápida mirada a las niñas antes de volverse hacia Diego. «No te hagas el tonto. ¿De dónde han salido esas niñas?». La intensidad en la voz de su padre tomó a Diego por sorpresa. Había algo allí, más allá de la mera ira por haberle estropeado su gran día. «¿Y qué? ¿Por qué te importa tanto?», replicó Diego, observando atentamente a su padre. Ricardo vaciló, sus ojos volviendo a Sofía de nuevo. «Es que no deberían estar aquí. Este no es lugar para niñas de la calle». Pero había un temblor en su voz, una vacilación que Diego nunca había oído antes. «Qué curioso», dijo Diego, inclinándose más cerca. «Pareces especialmente interesado en Sofía». «¿Por qué?». El rostro de Ricardo se puso visiblemente pálido. «Yo no sé de qué estás hablando». Una sospecha repentina se encendió en la mente de Diego. «Papá, ¿qué es lo que no me estás contando?». Antes de que Ricardo pudiera responder, Carolina apareció a su lado. Su sonrisa tensa apenas ocultaba su irritación. «Cariño, los Mendoza están preguntando por ti». «Ah, hola, Diego», añadió, su tono gélido. Ricardo pareció aliviado por la interrupción. «Por supuesto, vamos. Diego, continuaremos esta conversación más tarde». Mientras la pareja se alejaba, Diego no pudo evitar notar lo ansioso que parecía su padre, casi asustado, al volver con las niñas. Diego notó a Sofía inquieta, sus grandes ojos escaneando la multitud con creciente incomodidad. «¿Estás bien?», preguntó, agachándose a su lado. Sofía se mordió el labio antes de responder. «Ese hombre, tu padre, no deja de mirarme». «¿Por qué?». Diego sintió que se le formaba un nudo en el estómago. «No estoy seguro, Sofía, pero lo averiguaré, ¿vale?». Clara, ajena a la tensión, tiró de la manga de Diego. «¿Puedo coger otro pastel?». Él forzó una sonrisa. «Claro, princesa, pero no te pases». A medida que avanzaba la tarde, Diego escuchó los susurros y murmullos de los invitados. Algunos se le acercaron con una curiosidad apenas disimulada, haciendo preguntas directas sobre las niñas. Diego las paró con respuestas vagas, sintiendo cómo crecía la tensión. En un momento dado, escuchó una conversación cercana. «¿Viste cómo se puso Ricardo de pálido cuando vio a la niña mayor?». «Sí, y no puede dejar de mirarla». «¿Crees que...?». «No seas ridícula. Ricardo nunca». El corazón de Diego latía con fuerza. ¿Qué estaban insinuando exactamente? Entonces notó que Ricardo se acercaba de nuevo, esta vez solo. Su padre parecía haber envejecido años en pocas horas, profundas arrugas marcadas en su rostro, sus ojos pesados de culpa. «Diego», dijo, su voz baja y urgente, «necesitamos hablar, en privado». «¿Ahora?». Diego dudó, mirando a las niñas. Sofía lo observaba con esos ojos agudos, como si sintiera la tensión en el aire. «Estaremos bien», dijo suavemente. «Ve». Con una última mirada preocupada a las niñas, Diego siguió a su padre fuera del salón, a un pequeño despacho contiguo, tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos. Ricardo se desplomó en una silla, con aspecto completamente derrotado. «No sé cómo las has encontrado», comenzó, su voz temblorosa.
Pero hay algo que tienes que saber. El corazón de Diego martilleaba. ¿Qué? ¿Qué estás ocultando? Ricardo levantó la vista y por primera vez en su vida, Diego vio miedo real en sus ojos, el miedo de un hombre que había perdido el control de su mundo perfectamente gestionado. Sofía, dijo Ricardo lentamente. Ella podría ser... En ese momento, la puerta del despacho se abrió bruscamente. Carolina irrumpió, con los ojos centelleando de ira. «¿Qué está pasando aquí?», exigió. «Ricardo, nuestros invitados están esperando». «¿Y tú?», se volvió hacia Diego. «Creo que ya has causado suficientes problemas por un día. ¿Por qué no coges a tus invitadas y te vas?». Diego la ignoró, con los ojos fijos en su padre. «Papá, ¿qué ibas a decir sobre Sofía?». Ricardo pareció luchar una batalla interna. Abrió la boca, la cerró de nuevo y finalmente dijo: «Nada, no es nada. Carolina tiene razón, deberíamos volver a la fiesta». Pero el daño estaba hecho. Diego pudo ver en los ojos de su padre que había mucho más en la historia de lo que jamás había imaginado, y estaba decidido a descubrirlo. Sin importar el coste, de vuelta en el salón, Diego encontró a Sofía y Clara rodeadas de invitados curiosos. Clara parecía disfrutar de la atención, pero Sofía parecía claramente incómoda. «Creo que es hora de que nos vayamos», dijo Diego, tomando a las niñas de las manos, mientras se dirigían a la salida. Diego no pudo evitar notar la mirada de su padre siguiéndolos, una mirada llena de arrepentimiento, miedo y algo más. Algo que Diego tenía la intención de descubrir, llevando a las niñas al coche. Diego supo que esto era solo el principio. Lo que sea que su padre estuviera ocultando, lo descubriría, y algo le decía que la verdad lo cambiaría todo. La tensión flotaba en el aire mientras continuaba la recepción de la boda. Diego, con Sofía y Clara a su lado, observaba cada movimiento de Ricardo. Ricardo, por su parte, parecía hacer un esfuerzo monumental por mantener las apariencias, sonriendo y charlando con los invitados mientras sus ojos seguían desviándose hacia Sofía. En un momento dado, Ricardo se acercó a su mesa. Su mano temblaba ligeramente mientras le ofrecía a Sofía un trozo de tarta. ¿Te está gustando la fiesta?», preguntó, su voz extrañamente suave. Sofía lo miró con sus grandes ojos marrones y asintió tímidamente. «Sí, señor, gracias». Diego notó cómo su padre palidecía al oír la voz de Sofía, como si hubiera visto un fantasma. Ricardo abrió la boca como si quisiera decir algo más, pero luego se dio la vuelta bruscamente y se alejó. Los susurros de los invitados no se le escaparon a Diego. «¿Recuerdas ese escándalo de hace años?». «Shh, no deberíamos hablar de eso. Pero esto es extraño, ¿no?». «El parecido». «Ricardo siempre tuvo sus secretos. ¿Recuerdas a esa criada que desapareció de repente?». Diego intentó acercarse para oír, pero la gente siempre bajaba la voz cuando él se acercaba. La sensación de que había mucho más en esta historia no hizo más que crecer. En un raro momento de tranquilidad, Diego se sentó junto a las niñas. «¿Cómo os sentís?», preguntó amablemente. Clara sonrió, con chocolate untado en la boca. «Todo es tan bonito. Nunca he visto tanta comida en mi vida». Sofía, por otro lado, parecía pensativa. «Diego», dijo suavemente, «¿por qué ese hombre, tu padre, no deja de mirarme así?». Diego dudó, sin saber cómo responder. «No estoy seguro, Sofía, pero lo averiguaré, ¿vale?». Sofía asintió, y luego añadió: «Sabes, me recuerda un poco a esas casas grandes donde solía trabajar nuestra mamá». Diego sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Casas grandes? ¿Tu mamá trabajaba en palacios?». Sofía se encogió de hombros. A veces limpiaba para gente rica, pero luego dejó de volver a casa. Antes de que Diego pudiera indagar más, Carolina, la nueva esposa de Ricardo, se acercó. Su sonrisa era tensa, sus ojos brillaban con una molestia apenas contenida. «Diego, querido», dijo con una voz demasiado dulce, «¿puedo hablar contigo un momento?». Apartándose de las niñas, Diego se enfrentó a su nueva madrastra. «¿Qué significa esto?», siseó Carolina, abandonando la pretensión. «¿Quiénes son estas niñas y por qué Ricardo actúa de forma tan extraña?». Diego mantuvo su expresión neutral. «Solo son invitadas especiales, Carolina. Nada de qué preocuparse». Carolina no pareció convencida.
No me trates como a una idiota, Diego. Algo está pasando aquí, y voy a averiguar el qué. Mientras Carolina se daba la vuelta y se alejaba, Diego no pudo evitar notar cómo seguía lanzando miradas sospechosas tanto a Ricardo como a Sofía. Entonces, algo en la pared del palacio llamó la atención de Diego. Entre varias fotos familiares, había una que nunca había notado antes. Era vieja, amarillenta por el tiempo, y mostraba a un Ricardo mucho más joven junto a una mujer que Diego no reconocía. Pero lo que le hizo congelarse fue el rostro de la mujer. Tenía los mismos ojos que Sofía, la misma sonrisa amable, la misma expresión pensativa. Diego sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Su mente se arremolinaba con posibilidades, cada una más impactante que la anterior. Fue sacado de sus pensamientos por un pequeño tirón en su brazo. Era Sofía. Diego, dijo. Su voz temblaba ligeramente. ¿Podemos irnos a casa? No me encuentro bien. Diego asintió, notando la angustia en su rostro. Llamó a Clara, que vino a regañadientes, todavía emocionada por las delicias de la fiesta, mientras se preparaban para irse. Ricardo se acercó una vez más. Parecía pálido. Sus manos temblaban visiblemente. «Diego», dijo, su voz baja y urgente, «antes de que te vayas, hay algo que necesitas saber». Pero antes de que Ricardo pudiera continuar, Carolina apareció a su lado, enlazando su brazo en el de él posesivamente. «Cariño, los Montero están preguntando por ti. ¿Vamos?» Ricardo lanzó una última mirada angustiada a Sofía antes de ser arrastrado por su nueva esposa, sacando a las niñas del palacio. Diego se sintió como si estuviera en medio de un complejo rompecabezas, con piezas faltantes por todas partes. El parecido de Sofía con la mujer de la foto, el extraño comportamiento de Ricardo, los susurros de los invitados. Todo apuntaba a un secreto profundo y potencialmente devastador. En el coche, mientras se alejaban del palacio, Diego miró por el retrovisor a Sofía, que estaba sentada en silencio mirando por la ventana. Clara ya se había quedado dormida, agotada por los acontecimientos del día. «Sofía», dijo Diego suavemente, «¿hay algo que quieras contarme? ¿Algo sobre tu madre o sobre vuestro pasado?» Sofía encontró la mirada de Diego en el espejo. Por un momento, pareció que podría decir algo importante, pero luego negó con la cabeza. «No», susurró, «no sé nada». Sin embargo, había algo en sus ojos, un destello de reconocimiento o memoria, que hizo que Diego se preguntara si ella también estaba ocultando secretos. Mientras conducía de regreso a su ático, Diego no podía quitarse la sensación de que había abierto una caja de Pandora. Lo que comenzó como un movimiento mezquino para arruinar la boda de su padre, se había transformado en algo mucho más grande y complicado. Mirando de nuevo a Sofía en el espejo, notando cómo la luz del atardecer iluminaba su perfil, destacando su parecido con la mujer de la vieja foto, Diego supo en su corazón que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los demás. Y mientras la noche caía sobre Madrid, Diego estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el coste, porque ahora no se trataba solo de él y su padre. Se trataba de Sofía, del misterioso pasado de su familia y de secretos enterrados durante demasiado tiempo. Los días posteriores a la boda fueron un torbellino de emociones y revelaciones para Diego, mientras Sofía y Clara se adaptaban a la lujosa vida en su ático. Él se zambulló de cabeza en una investigación que prometía desvelar secretos largamente enterrados. Diego comenzó a hacer llamadas discretas a antiguos empleados del Palacio de los Castillo, personas que habían trabajado para su padre años atrás. La mayoría evadía sus preguntas, cambiando de tema o afirmando no recordar nada de interés. Pero hubo excepciones, señor Diego, dijo María, una antigua ama de llaves, con voz temblorosa al teléfono. Hay cosas del pasado que es mejor dejar estar. Pero si de verdad quiere saber, busque a una tal Ana Olivera. El nombre despertó un vago reconocimiento en Diego, aunque no sabía por qué. Agradeciendo a María, inmediatamente comenzó a buscar a Ana Olivera. Mientras tanto, en la empresa familiar, Ricardo llevaba a cabo sus propias investigaciones. Diego se enteró, a través de un contacto en la empresa, de que su padre había solicitado discretamente información sobre niños sin hogar en la zona donde habían encontrado a Sofía y Clara.
parecía particularmente interesado en una mujer que podría haber abandonado a 2 niñas recientemente, le dijo el contacto a Diego. Actuaba de forma extraña, casi desesperada. La noticia solo alimentó las sospechas de Diego. ¿Qué intentaba ocultar su padre? O más bien, ¿qué intentaba descubrir? En casa, Diego observaba a Sofía y Clara adaptarse a su nueva vida. Clara estaba encantada con todo, desde la televisión de pantalla plana hasta los caros juguetes que Diego había comprado. Sofía, sin embargo, permanecía más reservada, observando todo en silencio con ojos curiosos. Una noche, mientras Diego preparaba la cena, una habilidad que descubrió que tenía, Sofía entró en la cocina, con los ojos fijos en una foto enmarcada en una estantería. «¿Quién es?», preguntó, señalando una foto de Diego de niño junto a su madre. Diego sintió una punzada en el pecho. «Es mi madre», respondió suavemente. «Falleció hace unos años». Sofía se quedó en silencio un momento y luego dijo: «Parece simpática». «¿Como nuestra mamá?». Diego hizo una pausa, volviéndose hacia Sofía. «¿Recuerdas mucho de tu mamá?». Sofía se mordió el labio, pensativa. «Un poco. Recuerdo que siempre olía a jabón. Y a veces, cuando volvía del trabajo, olía a flores caras». La mención de flores caras hizo pensar a Diego en los elaborados jardines del Palacio de los Castillo. ¿Podría ser? Sus pensamientos fueron interrumpidos por Clara, que irrumpió en la cocina. «Diego, mira lo que encontré». Sostenía un viejo álbum de fotos que Diego ni siquiera recordaba tener, sentado con las niñas en la sala de estar. Diego hojeó el álbum. Eran fotos antiguas de su infancia, fiestas en el palacio, eventos de la empresa, momentos familiares. Entonces, una foto en particular captó su atención. Era una fiesta de Navidad en el palacio. Al fondo, casi desapercibida, estaba una joven con uniforme de criada. Sus ojos. Diego sintió un escalofrío. Eran idénticos a los de Sofía. «¿Quién es esa?», preguntó Sofía, señalando a la mujer de la foto. Diego tragó saliva. «No lo sé», respondió honestamente, pero ahora tenía una pista concreta. A la mañana siguiente, Diego hizo una visita sorpresa a los archivos de la empresa Castillo, usando su posición como hijo del dueño. Obtuvo acceso a los antiguos registros de empleados. Después de horas de búsqueda, finalmente encontró lo que buscaba. Un expediente con fecha de hace 15 años que mencionaba a una criada llamada Ana Olivera. El expediente era sorprendentemente escaso. Solo decía que había dejado el empleo sin previo aviso. Pero lo que realmente llamó la atención de Diego fue una nota escrita a mano en la esquina del archivo. Situación resuelta. No contactar. La letra era inequívocamente la de su padre. El corazón de Diego se aceleró. ¿Qué había resuelto exactamente su padre? ¿Y por qué Ana se había ido tan de repente? Al volver a casa, Diego encontró a Sofía sentada en el balcón, mirando pensativamente la ciudad. Se unió a ella. El peso de los descubrimientos del día pesado sobre su mente. «Sofía», comenzó con cuidado, «¿recuerdas haber visitado alguna vez una casa grande cuando eras más pequeña? ¿Quizás con tu mamá?». Sofía frunció el ceño, concentrándose. «¿Yo? Creo que sí. Tenía un jardín enorme y fuentes. Mamá me llevó allí una vez, pero parecía nerviosa. Dijo que era nuestro secreto». Diego sintió un nudo en el estómago. La descripción encajaba perfectamente con el Palacio de los Castillo. Esa noche, después de acostar a las niñas, Diego se encontró mirando su teléfono. El número de su padre brillaba en la pantalla, desafiándolo a llamar. Después de varios minutos de vacilación, finalmente pulsó el dial. «Diego». La voz de Ricardo sonaba sorprendida e inquieta. «Papá», dijo Diego, tratando de mantener la voz firme. «Necesitamos hablar. Sobre Ana Olivera». Siguió un largo silencio cuando Ricardo finalmente habló. Su voz estaba cargada de emoción. «Mañana, ven a mi despacho mañana. Y Diego, ven solo». La línea se cortó, dejando a Diego con más preguntas que respuestas. Miró hacia la habitación donde dormían Sofía y Clara, sintiendo el peso de la responsabilidad que había asumido. Mañana, pensó, mañana finalmente sabré la verdad. Pero mientras se preparaba para dormir, Diego no pudo evitar preguntarse si estaba realmente preparado para las revelaciones que le esperaban.
Algo le decía que la verdad podría cambiarlo todo para siempre. El despacho de Ricardo Castillo exudaba poder y riqueza. Diego observó los paneles de madera pulida, los cuadros caros y los muebles lujosos mientras esperaba a que llegara su padre. Cada objeto parecía gritar éxito, pero ahora todo lo que Diego podía ver eran secretos y mentiras. La puerta se abrió y entró Ricardo, con aspecto de haber envejecido 10 años desde la boda. Ojeras oscuras sombreaban sus ojos y su habitual postura segura parecía derrotada. «Diego», dijo, su voz cansada, «veo que has estado investigando». Diego fue al grano. «¿Quién es Ana Olivera, papá? ¿Y cuál es su conexión con Sofía y Clara?» Ricardo suspiró pesadamente, sentándose en su sillón de cuero. «Es complicado, hijo». «Entonces simplifícalo para mí», respondió Diego, perdiendo la paciencia. Ricardo guardó silencio durante un largo momento. Luego comenzó. «Ana trabajó para nosotros hace muchos años. Era más que una simple criada. El corazón de Diego latía con fuerza». «¿Tuviste una aventura con ella?» No era una pregunta, pero Ricardo asintió de todos modos. Fue un momento de debilidad. «Tu madre estaba enferma. Me sentía solo. ¿Y Sofía?» interrumpió Diego, temiendo y anhelando la respuesta a la vez. Ricardo cerró los ojos, la angustia evidente en su rostro. «Yo no estoy seguro». Ana se enteró de que estaba embarazada, y luego simplemente desapareció. Diego se sintió como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Así que Sofía podría ser tu hija? ¿Y la abandonaste? ¿Las abandonaste?» «No fue tan simple», protestó Ricardo. «Busqué a Ana, pero no quería que la encontraran. Luego pasaron los años y decidiste fingir que nunca había pasado», concluyó Diego, la ira resonando en su voz antes de que Ricardo pudiera responder. La puerta del despacho se abrió de nuevo. Carolina, la nueva esposa de Ricardo, entró con los ojos ardiendo de furia. «Así que es eso», dijo, su voz temblorosa de emoción. «Todo ese comportamiento extraño, las miradas a esa niña. Tienes una hija ilegítima». Ricardo se levantó, tratando de calmar a Carolina. «Cariño, por favor, puedo explicarlo». Pero Carolina no escuchaba. Se volvió hacia Diego. «¿Y tú? Trajiste a esas niñas aquí solo para arruinar nuestra boda, ¿no es así?» Diego ignoró la acusación, su mente dando vueltas por lo que acababa de saber. Sacó su teléfono, marcando rápidamente. «¿Hola? Sofía, ¿podéis venir tú y Clara al despacho de mi padre? Es importante». Ricardo palideció. «¿Qué estás haciendo? Resolviendo esto de una vez por todas», dijo Diego con firmeza. Los siguientes minutos fueron tensos. Carolina caminaba de un lado a otro, murmurando sobre escándalos y divorcios. Ricardo parecía haber envejecido otra década, desplomado en su silla. Diego estaba de pie junto a la ventana, su mente una tempestad de emociones, cuando Sofía y Clara finalmente llegaron. La atmósfera en la habitación era sofocante. Sofía, siempre perceptiva, sintió inmediatamente la tensión. «¿Qué está pasando?», preguntó, sus grandes ojos moviéndose de Diego a Ricardo. Clara, inocente y ajena, encendió la chispa sin querer, inspeccionando la habitación. Exclamó: «Oye, Sofía, este sitio se parece a esa casa grande que nos enseñó mamá una vez, ¿recuerdas?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miró a las niñas como si viera fantasmas. Carolina dejó escapar un sonido ahogado, a medio camino entre un sollozo y una risa histérica. Diego se arrodilló frente a Sofía. «Sofía, ¿recuerdas haber venido aquí antes con tu mamá?». Sofía frunció el ceño, concentrándose. «Creo que sí». Mamá estaba triste. Miró esa foto, señaló una foto de Ricardo en la pared, y lloró. Ricardo dejó escapar un sonido roto, escondiendo el rostro entre las manos. «Oh, Ana», murmuró. Diego sintió un torrente de emociones contradictorias. Ira hacia su padre por ocultar esto, compasión por Sofía y Clara, confusión sobre su propio papel en esta enmarañada red. «Papá», dijo, su voz firme, «necesitamos una prueba de ADN. Necesitamos estar seguros». Ricardo asintió lentamente, con aspecto derrotado. «Tienes razón. Yo debería haber hecho esto hace mucho tiempo». Carolina, que había estado en shock,
De repente estalló. «Esto es ridículo. No permitiré que estas niñas de la calle destruyan nuestra familia». Sofía se estremeció ante las duras palabras y Diego sintió una oleada de protección. «Son familia», dijo bruscamente, «potencialmente mi hermana y mi sobrina. Y las tratarás con respeto». La confrontación fue interrumpida por el sonido de sollozos ahogados. Todos se volvieron para ver a Clara llorando en silencio, aferrada al brazo de Sofía. «Quiero a mi mamá», murmuró entre lágrimas. La escena pareció conmover algo en Ricardo. Se arrodilló frente a las niñas, hablando suavemente. «Encontraremos a vuestra mamá. Lo prometo». Diego observó, atónito, el repentino cambio en su padre. Por primera vez en años, vio un destello del hombre que Ricardo solía ser. Compasivo, decidido, fuerte. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Diego, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ricardo se levantó, pareciendo tomar una decisión. «Primero, hacemos la prueba de ADN. Luego, empezamos a buscar a Ana». Y miró a Carolina, que todavía parecía en shock. «Necesitamos ser honestos el uno con el otro. No más secretos». Diego asintió, sintiendo una mezcla de aprensión y alivio. Por fin, la verdad estaba saliendo a la superficie, pero sabía que esto era solo el principio. El camino por delante sería complicado, lleno de emociones desordenadas y decisiones difíciles. Mirando a Sofía y Clara, ahora acurrucadas juntas, Diego hizo una promesa silenciosa. Pasara lo que pasara, las protegería. Ahora eran familia, independientemente de los resultados del ADN. Mientras el anochecer caía sobre Madrid, los antiguos y nuevos miembros de la familia Castillo se preparaban para enfrentar un futuro incierto, pero uno finalmente basado en la honestidad. Los secretos estaban fuera, y ahora era el momento de lidiar con las consecuencias. Juntos, el despacho de Ricardo Castillo, una vez símbolo de poder y éxito, ahora se sentía sofocante. Diego estaba de pie con los puños apretados, frente a su padre, que parecía haber envejecido otra década en meros minutos. Sofía y Clara estaban sentadas en el sofá de cuero, observando la escena con ojos grandes y confusos. «No más mentiras, papá», dijo Diego, su voz temblando de emoción reprimida. «Quiero la verdad, toda la verdad». Ricardo se pasó una mano por el rostro cansado, evitando la mirada acusadora de su hijo. «Diego, ¿no lo entiendes? Es complicado». «Pues haz que lo entienda», explotó Diego, su voz resonando en las paredes del despacho. Clara se estremeció de miedo y Sofía la acercó protectoramente. Ricardo miró a las niñas. Su mirada se detuvo en Sofía. Había culpa, miedo y... ¿afecto? Diego no estaba seguro. «Conocí a Ana», comenzó Ricardo lentamente, «hace muchos años. Trabajaba aquí, en el palacio, como criada». Diego asintió con impaciencia. «Eso ya lo sabemos. ¿Qué más?». Ricardo respiró hondo. «Nos hicimos cercanos. Tu madre estaba enferma, me sentía solo. Y Ana, ella era amable, comprensiva». «Tuviste una aventura», afirmó Diego. No era una pregunta. Ricardo cerró los ojos, asintiendo levemente. Fue breve, pero intenso. Sofía, que había estado en silencio, habló en voz baja. «¿Conocías a nuestra mamá?». La inocente pregunta golpeó a Ricardo como un golpe. Miró a Sofía, con los ojos llorosos. «Sí, Sofía, conocí a vuestra madre». El corazón de Diego latía con fuerza. El parecido entre Sofía y la mujer de la foto vieja. El comportamiento de su padre. Todo encajaba. «Sofía es tu hija, ¿verdad?», preguntó Diego, su voz apenas un susurro. Ricardo no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró el horizonte de Madrid durante un largo momento. «¿Yo? No estoy seguro», admitió finalmente. Ana se enteró de que estaba embarazada y luego desapareció. «Intenté encontrarla, Diego, te juro que lo hice». Diego sintió una mezcla de rabia y compasión. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué lo ocultaste todos estos años?». Ricardo se giró, con lágrimas asomando a sus ojos. Al principio estaba en negación. Luego, cuando no pude encontrar a Ana, pensé que tal vez era mejor dejar las cosas como estaban. La condición de tu madre empeoraba. La empresa me necesitaba. Me convencí de que era lo mejor. Sofía y Clara escuchaban en silencio.
sus rostros mostrando una mezcla de confusión y asombro. Diego se acercó a ellas, arrodillándose junto al sofá. «Sofía, Clara», dijo suavemente, «¿entendéis lo que está pasando?» Sofía asintió lentamente. «Creo que sí. Este hombre conocía a nuestra mamá. Y quizás», miró a Ricardo, «quizás es mi papá». La franqueza de la declaración de Sofía hizo que el corazón de Diego doliera. Miró a su padre en busca de una respuesta. Ricardo se acercó, vacilante. «Sofía, yo realmente no lo sé. Pero existe la posibilidad, sí». Clara, que había estado en silencio, de repente habló. «Pero, ¿y nuestra mamá? ¿Dónde está?» La inocente pregunta quedó flotando en el aire. Ricardo parecía abatido, la culpa grabada en sus rasgos. «No lo sé, cariño, pero te prometo que la encontraremos». Y Diego se levantó, enfrentándose a su padre. «¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Y qué pasa ahora?» Ricardo pareció decidido. «Primero, hacemos la prueba de ADN. Necesitamos estar seguros. Luego, contrataré a los mejores investigadores para encontrar a Ana». «¿Y qué pasa con Sofía y Clara?», preguntó Diego. «¿Dónde se quedarán?» «Aquí», dijo Ricardo con firmeza, «se quedarán aquí, en el palacio. Es lo menos que puedo hacer, después de todo». Diego sintió una oleada de emociones contradictorias. Una parte de él quería proteger a las niñas, mantenerlas alejadas de todo este tumulto, pero otra parte sabía que merecían la verdad, la oportunidad de conocer a su potencial familia. «¿Qué pensáis, chicas?», preguntó Diego. «¿Os gustaría quedaros aquí un tiempo?» Sofía y Clara intercambiaron una mirada. Clara parecía emocionada con la idea de vivir en un palacio, pero Sofía dudó. «¿Podemos quedarnos contigo también, Diego?», preguntó Sofía tímidamente. Diego sintió que se le derretía el corazón. «Por supuesto que sí. Cuando queráis». Ricardo observó el intercambio, el arrepentimiento y la esperanza mezclándose en su expresión. «Diego», dijo en voz baja, «sé que he cometido muchos errores, pero quiero intentar arreglar las cosas, para todos nosotros». Diego miró a su padre, viendo por primera vez en años no a un hombre de negocios despiadado, sino a un hombre imperfecto, rebosante de remordimientos y miedos. Asintió lentamente. «Vale, papá. Intentémoslo». En los días que siguieron, el Palacio de los Castillo fue un torbellino de actividad. Se organizó la prueba de ADN, se contrataron investigadores para buscar a Ana, y Sofía y Clara se instalaron en un lujoso dormitorio que las dejó boquiabiertas. Diego dividió su tiempo entre su ático y el palacio, decidido a estar presente para las niñas durante esta tumultuosa transición. Observó con cautelosa fascinación y preocupación cómo Ricardo intentaba crear un vínculo con Sofía, a veces torpe, pero siempre sincero. Una noche, mientras las niñas dormían, Diego encontró a su padre en la biblioteca del palacio, mirando una vieja foto de Ana. «Papá», dijo Diego suavemente, «¿por qué nunca seguiste adelante? ¿Por qué ocultar esto durante tanto tiempo?» Ricardo miró a su hijo con los ojos llenos de arrepentimiento. «Miedo, supongo. Miedo a enfrentar mis errores, a admitir que había fallado». Y luego se hizo cada vez más difícil decir la verdad. Diego asintió, comprendiendo por primera vez la complejidad de los sentimientos de su padre. «¿Y ahora? ¿Qué quieres ahora?» Ricardo dejó la foto. Ahora quiero hacerlo bien. Ser el padre que Sofía merece, y el padre que tú siempre mereciste». Diego sintió un nudo en la garganta. Años de resentimiento y malentendidos comenzaron a disolverse, reemplazados por una empatía recién descubierta. «No será fácil», advirtió Diego. «Lo sé», asintió Ricardo, «pero estoy dispuesto a intentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, Diego, siento que estoy haciendo lo correcto». Mientras los dos hombres permanecían en la biblioteca, reflexionando sobre el pasado y contemplando el futuro, el suave sonido de las risas infantiles resonó por los pasillos del palacio, un recordatorio de que, a pesar de todas las complicaciones y secretos, había esperanza. Una nueva familia se estaba formando, llena de potencial y segundas oportunidades. La verdad había surgido, trayendo dolor y confusión, pero también la promesa de sanación y redención para Diego, Ricardo, Sofía y Clara.
Fue el comienzo de un viaje que los llevaría a lugares que nunca habían imaginado, tanto emocional como literalmente. Y mientras la noche caía sobre el Palacio de los Castillo, una sensación de expectación llenaba el aire, como si el universo contuviera la respiración, esperando el próximo capítulo de esta inesperada historia. El Palacio de los Castillo estaba en silencio esa tarde de domingo. Diego jugaba con Sofía y Clara en el jardín, mientras Ricardo observaba desde la terraza. Un vaso de whisky en la mano, perdido en sus pensamientos. El timbre sonó, resonando por toda la propiedad. Nadie podría haber predicho lo que sucedió a continuación, cuando la puerta se abrió, revelando a una mujer de mediana edad, con ojos cansados pero decididos. El tiempo pareció detenerse. Sofía fue la primera en reaccionar. «Mamá». Su voz era un susurro incrédulo. Ana Olivera había vuelto, trayendo consigo un maremoto de emociones y verdades largamente enterradas. «Sofía». «Clara», gritó Ana, cayendo de rodillas y abriendo los brazos. Las niñas corrieron hacia ella, sollozando y riendo a la vez. Diego se quedó helado, observando la escena con alivio y aprensión. Ricardo, atraído por la conmoción, apareció en la puerta, su rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. «Ana», murmuró, incrédulo, todavía aferrada a sus hijas. Ana levantó la vista hacia Ricardo. Una tormenta de emociones cruzó sus rasgos. Ira, tristeza y algo más complicado. «Hola, Ricardo», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. Diego, recuperándose del shock inicial, tomó el control. «Entremos. Tenemos mucho de qué hablar». En la sala de estar, el aire estaba cargado de tensión. Sofía y Clara se negaban a separarse de su madre, mientras que Ricardo parecía incapaz de apartar la vista de Ana. Diego se encontró actuando como mediador, un papel que nunca imaginó que desempeñaría. «Ana», comenzó Diego suavemente, «¿dónde has estado todo este tiempo?» Ana acarició el pelo de Clara antes de responder, escondiéndome. Con miedo, intentando sobrevivir. Miró directamente a Ricardo, intentando proteger a mis hijas. Ricardo dio un paso adelante. «Ana, te busqué. Durante años». «No lo suficiente», interrumpió Ana bruscamente. Luego se suavizó. «Pero no fue del todo tu culpa, Ricardo. Hay algo que necesitas saber». Diego sintió que la atmósfera cambiaba, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. «¿Qué quieres decir?» Ana respiró hondo, mirando a Sofía. «Cariño, ¿recuerdas cuando dije que teníamos que irnos porque era peligroso quedarse?» Sofía asintió, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. «Bueno», continuó Ana, «no fue exactamente así. Alguien me obligó a irme». Se volvió hacia Ricardo. «¿Tu esposa?» «¿Elena?» Ricardo palideció, tambaleándose hasta agarrarse a una silla cercana para apoyarse. «¿Qué? ¿Elena? ¿Ella sabía?» Ana asintió con tristeza. «Déjame contarte lo que pasó». Flashback. Ana estaba doblando sábanas en el dormitorio principal cuando Elena Castillo entró, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «Lo sé todo», dijo Elena, su voz temblando de ira. «Sobre ti y Ricardo. Sobre el bebé». Ana sintió que su mundo se derrumbaba. «Señora, yo...» «Cállate», siseó Elena. «Te vas hoy, y no volverás nunca más. ¿Pero el bebé?» «Ricardo necesita saber». Elena se rió amargamente. «¿Ricardo? Nunca lo sabrá. ¿Crees que te elegiría a ti y a ese bastardo por encima de mí? ¿De Diego? ¿De esta vida?» Las lágrimas picaron en los ojos de Ana. «Por favor, señora, tienes una hora para irte. Si le dices algo a Ricardo, haré de tu vida un infierno. ¿Entendido?» Fin del flashback. El silencio inundó la habitación mientras Ana terminaba su historia. Ricardo parecía devastado. Sus manos temblaban visiblemente. «Elena, ¿ella hizo eso? ¿Y nunca me lo dijo?» Su voz era un susurro roto. Diego, luchando por procesarlo todo, se volvió hacia Ana. «¿Pero por qué no volviste más tarde?» «Después de que Elena... después de que muriera». Ana bajó la mirada. Miedo, vergüenza. Y luego, bueno, la vida en la calle no es fácil. Pensé que sería mejor para todos si nos manteníamos alejadas. Sofía, que había escuchado en silencio, habló. «Entonces, ¿Ricardo es realmente mi papá?
La pregunta quedó flotando en el aire, pesada de significado. Ricardo se levantó lentamente, acercándose a Sofía. «¿Yo? Creo que sí, Sofía», dijo suavemente, «y si me dejas, me gustaría mucho ser tu papá de verdad esta vez». Clara, que había permanecido en silencio, tiró de la manga de Ana. «Mamá, ¿eso significa que tenemos una familia grande ahora?» Ana sonrió a través de las lágrimas. «Parece que sí, cariño». Diego observó la escena, sintiendo una oleada de emociones contradictorias. Ira por la manipulación de Elena, empatía por Ana y las niñas, y una nueva comprensión de su padre. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, su voz rompiendo el silencio. Ricardo se cuadró de hombros, como si tomara una decisión. «Primero, ofrecemos a Ana y a las niñas un lugar donde quedarse. ¿Aquí? Si quieren», miró a Ana. «Sé que no puedo borrar el pasado, pero me gustaría intentar arreglar las cosas, para todos nosotros». Ana dudó, mirando a sus hijas. «No será fácil». «No», asintió Diego, «pero quizás sea necesario. Para todos nosotros». Las horas que siguieron fueron un torbellino de emociones y conversaciones. Se hicieron arreglos para acomodar a Ana y las niñas, se expusieron viejas heridas y, lentamente, comenzó el proceso de curación. Mientras la noche caía sobre el Palacio de los Castillo, una nueva dinámica familiar comenzó a formarse. Frágil, complicada y llena de desafíos, pero también rebosante de posibilidades. Diego, observando a Ricardo intentar crear un vínculo con Sofía y a Ana, cuidando de Clara, sintió una extraña sensación de esperanza. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente había salido a la luz, y con ella, la oportunidad de un nuevo comienzo para todos. La familia Castillo, ahora ampliada y transformada, se enfrentaba a un futuro incierto, pero por primera vez en mucho tiempo lo enfrentarían juntos, basados en la honestidad y la promesa de sanar. Los días posteriores a la llegada de Ana fueron turbulentos en el Palacio de los Castillo, la verdad, largamente enterrada. Ahora pendía sobre todos como una nube pesada, imposible de ignorar. Ricardo pasaba horas en su despacho, alternando entre una profunda reflexión y ataques de ira autodirigida. Una tarde particularmente difícil. Diego lo encontró en su sillón de cuero, un vaso de whisky intacto en la mano, mirando fijamente una vieja foto familiar. «¿Cómo pude ser tan ciego?», murmuró Ricardo, su voz cargada de arrepentimiento. «Elena, Ana, Sofía. Les fallé a todas». Diego se acercó, dividido entre la compasión y la frustración. «Papá, no lo sabías». «Exacto», estalló Ricardo, golpeando el escritorio con el puño. «No lo sabía porque elegí no ver. Estaba tan centrado en la empresa, en el legado, que perdí de vista lo que realmente importaba». Diego sintió una mezcla de empatía e ira. «¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer al respecto?». Ricardo levantó la vista, una determinación renovada brillando a través de lágrimas no derramadas. «Voy a arreglarlo. De alguna manera, voy a arreglar esto». Mientras tanto, Diego lidiaba con sus propias revelaciones, la posibilidad de tener una media hermana, el conocimiento de que su acto impulsivo de llevar a Sofía y Clara a la boda había desatado todo esto. Una noche, incapaz de dormir, encontró a Ana en la cocina preparando un té. «¿No podías dormir?», preguntó ella suavemente. Diego negó con la cabeza. «Demasiado que procesar». Ana asintió comprensivamente. «Sé cómo te sientes. He pasado muchas noches en vela pensando en todo esto». «¿Cómo lo hiciste?», soltó Diego. «¿Cómo te las arreglaste para criar a las niñas sola en la calle?». Ana suspiró, sus ojos distantes con los recuerdos. «No fue fácil. Hubo días en los que pensé que no sobreviviríamos. Hambre, frío, miedo constante». Hizo una pausa, tranquilizándose, pero mirar a Sofía y Clara, ver su fuerza y su esperanza, me mantuvo en pie. Diego sintió una oleada de admiración y culpa. «Siento que tuvieras que pasar por eso». Ana le dedicó una sonrisa triste. «¿No fue tu culpa, Diego?».